Una vez más le doy la bienvenida a nuestro programa, donde hoy vamos a tratar un tema que nos va a permitir pasar de la realidad al sueño, de lo material a lo mágico y casi intangible, a la quietud momentánea y desde luego pasamos al movimiento perpetuo. En efecto, hoy vamos a hablar de un ave maravillosa. Su solo nombre convoca la buena suerte, la salud, el amor y siempre trae buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Es tal su poder y su belleza que puede tomarse como un amuleto para conseguir el amor o como una joya prendida en el manto de luz que envuelve a la Ciudad de México. En efecto, vamos a hablar del colibrí, un polinizador tan importante como las abejas y los murciélagos. ¿Con quién voy a hablar de esto? Pues con dos expertos, con dos científicos y que desde luego se han dedicado a trabajar justamente con esta ave, si es que lo puedo decir así. Me refiero a la doctora Coro Arismendi, encantada. Gracias por haber recibido nuestra invitación y por haber correspondido a ella. Y el biólogo Humberto Berlanga, que me advirtió que no le dijera doctor por ningún motivo. ¿Por qué? Bueno, no tengo nada de doctor, pero soy biólogo. Pero podría serlo, ¿no? Sí. Es un ave maravillosa el colibrí. Yo creo que es la prueba además de que todavía existen los milagros. ¿Cómo es posible que en una ciudad tan contaminada, en todos sentidos, todas las mañanas llegue a visitar nuestras ventanas un colibrí? ¿Cómo puede resistir eso, doctora? Pues los colibríes son aves muy pequeñas, pero tienen un metabolismo muy acelerado, es decir, comen sustancias llenas de azúcar y muy rápidamente las transforman en energía y no se ven afectados. Ellos son poco depredados naturalmente, o sea, se los comen poco y tienen poco miedo también al humano, porque intenten agarrar un colibrí con la mano no es fácil. Vuelan muy rápido. Es absolutamente imposible. No está fácil, entonces por eso pueden resistir en las ciudades. Ahora, para que resistan en las ciudades, tiene que haber flores o tiene que haber algo que coman. De eso vamos a hablar después. Una característica del colibrí es que puede volar en todas direcciones y el aleteo es formidable. Va de 50 aleteos a 200 en la época en que está cortejando a una hembra. Sí, los colibríes están equipados con una musculatura súper especializada. En el pecho particularmente. Sí, particularmente en el pecho, que les permite alcanzar las flores en lugares poco accesibles. Esto, poder volar de lado, poder volar hacia atrás, les permite alcanzar flores tubulares colgantes en ángulos absolutamente increíbles. Es un nivel de especialización altísimo el que tiene. No sé cómo se les ocurrió dedicarse a esta materia. Coro. Bueno, empezamos los dos hace algunos años estudiando aves en general y a mí me interesaba mucho como el valor que pueden tener las aves para la conservación de la vegetación y como usted bien dijo al principio, son polinizadoras. Es decir, lo que hacen es ayudan a las plantas a hacer su reproducción sexual. Mueven el polen de una flor al ovario de otra. Fíjese, Humberto, que yo pensaba que la polinización la hacían con el pico y resulta que no, que la hacen con las alas. Bueno, en realidad lo hacen con el plumaje. Ajá. Y en parte también con el pico. Cuando las colibríes introducen el pico en las corolas de las flores, los estambres de las flores tocan el plumaje de los colibríes, sobre todo en la cabeza. Y como las abejas. Entonces quedan completamente llenos de polen y cuando visitan a las plantas, a otras flores, es la manera en la que transmiten la semilla del polen a la otra para hacer la fertilización cruzada. A mí me parece un tema fascinante y maravilloso y sobre todo importante porque nos damos cuenta del valor que tiene cada una de las presencias vivas en la naturaleza. Si no fuera por los colibríes, las abejas y los murciélagos, no habría polinización y eso sería una pérdida terrible para nosotros. Y lo que nunca quiero perder es la presencia de usted, la voz de usted en este programa. Nos hace falta, nos interesa, nos ilustra, nos abre nuevos caminos para formar, pues no sé, para hacer preguntas. Me encantaría que los niños me dijeran si han visto un colibrí. Me encantaría si algún viajero a Cuba vio ese colibrí que es de 2
milímetros o centímetros, no Dos centímetros. gramos. 2 gramos. 2 gramos. Pesa 2 gramos. Pesa 2 gramos y es del tamaño Sun como de la Sun y- goma. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre muy bonito. Se llama Melisuga helena. Ah, no. O le dicen sunsuncito. Exactamente. ¿Cómo puede ser tan pequeño? Pues ese es el más pequeño del mundo Y el de 24 es el... es el más grande, que es Patagonia gigas, que está en Sudamérica. Nosotros en México tenemos uno que pesa como 2.4, está muy cerquita al de Cuba. Es un poquito más grande, 0.4, 0.3 gramos más grande. Pero son animales muy chiquitos, pero como se alimentan de néctar, tienen este metabolismo muy acelerado que les permite sobrevivir con poca cantidad bueno, no poca cantidad, porque comen a veces Cada el doble 15 de su minutos peso. se supone, ¿no? Si Exactamente. no pueden estar sin comer más de 10 minutos. De hecho, pueden llegar a mueren. alimentarse desde la mitad de su peso hasta 8 veces su peso en un día, dependiendo Comer. de las condiciones, ¿no? Estaba Tienen un vi- requerimiento energético altísimo. Estaba viendo, no sé si es verdad, que es el es el ave más inteligente, Humberto. Sí, bueno, tienen una masa cerebral como proporción de su tamaño corporal muy grande, una de las más grandes de la naturaleza. ¿Y qué me dice de los músculos, de los músculos del pecho, por ejemplo? Sí, los colibríes son prácticamente músculo de pecho. Lo que tienen es pechuga. ¿No? Si lo piensan como un pollo, el colibrí lo que tiene es gran cantidad de masa pectoral, porque es lo que usa para poder volar en muchas direcciones, para poder volar tan rápido, etcétera. Entonces los demás músculos son muy poquito, pero lo que tiene grande es solo la masa pectoral. La lengua es muy larga y retráctil. Así es. Tiene una lengua muy, muy especializada. De hecho, tiene microestructuras en la punta que les permite hacer un contacto más amplio sobre el néctar. El néctar es un líquido que se encuentra en el fondo de las corolas de las flores, que es de lo que se alimentan los colibríes. Entonces entra la lengua y tienen como una flecha, digamos, y eso hacen este movimiento. De hecho, la lengua está anclada hasta la parte de atrás de la cabeza para que le dé esta movilidad. Serían como unos audífonos, perdón por la Casi comparación. los acá. tendones que detienen la lengua y los músculos que permiten que sea retráctil. Es decir, cuando uno ve un colibrí volando que saca el pico de la flor, muchas veces está haciendo así con la lengua, porque está tragando el néctar que se le pegó. Es muy interesante. Yo creo que es un animal absolutamente fascinante, con una resistencia extraordinaria. Yo estaba pensando, por ejemplo, la comparación entre un cóndor o un albatros, que es inmenso, bueno, inmenso frente al colibrí, y es increíble, ¿no? Sí, es muchas veces un colibrí, un cóndor, ¿no? Pues Y yo creo que miles de veces. ¿no? Mide Miles de 3,5 veces. metros con las 3 alas metros abiertas. y medio. Estos van a medir como unos 10 centímetros, 15 con las alas abiertas. La mirada del colibrí. No encontré ninguna nota al respecto y me parece muy interesante. Los ojos del colibrí. Bueno, son aves muy inteligentes, como ya habíamos dicho, y dependen muchísimo de su visión para encontrar su alimento y también para defenderse de los depredadores, para cuidar sus territorios. En el libro mencionamos que hay dos tipos generales de colibríes, los que son territoriales, que Y los ruteros. ajá, que defienden territorios de flores. Entonces hay una concentración de flores y dicen, no quiero que nadie se acerque a comer aquí. Y espantan y pelean activamente con otros colibríes para alejarlos. Y están los colibríes ruteros, que esos siguen líneas que ellos establecen donde hay pequeñas agrupaciones de flores, de manera que ellos encuentran su alimento. Y estas estrategias pueden cambiar a lo largo del año, porque la cantidad de alimento disponible no es igual en todas partes ni en todos los momentos, ¿no? Hablábamos de milagros. Yo creo en los milagros en la Ciudad de México porque se dan las magnolias todo el año en la Reforma, cosa increíble, y siempre aparecen en nuestra ventana los colibríes. Mirarlos volar es impresionante. Ver su sombra proyectada en la ventana es una aventura extraordinaria. Siempre me han fascinado estos animales por infinidad de razones muy, muy personales. El otro día, pasando por la librería, encontré este libro. Quiero que lo vean, quiero que lo capten. Se llama Colibríes de México y Norteamérica. Y dije, este es el mío. Simplemente lo tomé por curiosidad para ver las ilustraciones, que son preciosas. Empecé a leerlo y no pude dejarlo. Entonces se me ocurrió invitar a nuestros amigos que me hicieron favor de aceptar. Yo no soy científica, nuestro público es muy diverso, nuestros amigos son de diferentes ocupaciones, profesiones, tareas y demás, pero creo que a todos nos une el mismo interés por saber, por conocer. Nunca imaginé que un mundo tan vasto pudiera estar encerrado en un animal tan pequeño. Sí, realmente los colibríes son animales increíbles. Tienen
Pues todo lo que uno pueda querer ver, como bien usted decía al principio, ¿no? Están muy ligados a la cultura, la gente los quiere, la gente ya no hay que convencerlos de que los colibríes son bonitos, todo el mundo sabe que un colibrí es bonito, es raro que alguien diga, no, pues no me gustan los colibríes, tienen símbolos muy, muy positivos para la humanidad, ¿no? Pues es el amor, la salud, Exactamente, la la buenaventura, fecundidad. la fecundidad también. Doctor, el plumaje varía, es iridiscente siempre, hay unos muy oscuros. Sí, bueno, una de las muchas maravillas de los colibríes que describimos en el libro es que tienen un plumaje también altamente especializado, tienen estructuras especiales, tienen una estructura química muy particular que permite refractar la luz. Entonces eso hace que bajo ciertas condiciones de iluminación produzcan iridiscencia, es decir, se amplían ciertos espectros de la luz que son absolutamente alucinantes, ¿no? Una garganta de un colibrí puede verse rojo, encendido, escarlata, en un ángulo, pero si lo ves desde el otro ángulo, se ve negra, ¿no? Entonces, estos patrones de coloración complejos en los plumajes de los colibríes tienen mucha importancia también en la reproducción. Los machos, generalmente... Siempre son más bellos. Sí, tienen hembras. colores más encendidos porque ellos compiten por hembras. Aunque vale la pena mencionar también que los colibríes, en la inmensa mayoría de las especies, las hembras se hacen cargo prácticamente de todo lo que tiene que ver con la crianza. Además es precioso pensar en el nido. Sí. Ah, sí. El nido es de ramas que unen con telarañas. Con telaraña, sí. Ellos colectan telaraña y la usan para unir todas las ramas con las que construyen Cosen el nido. realmente las... Como que lo cosen. Y como la telaraña es pegajosa, es como ponerle resistol a las ramas y nos va quedando el nido muy compacto y muy bien hecho. Coro, además las adornan con musgo. Con Adornan líquenes y sus- musgos. Sí, cogen, es común verlos en las ventanas donde están Ajá. Sí. pequeñas telarañas colectando, uno dice qué están haciendo. Pues a veces están comiendo mosquitos, pero a veces están arrancando pedacitos de telaraña que son los que usan para construir el nido, ¿no? Al colibrí se le relaciona con cuestiones del corazón, del amor. ¿De qué color será de qué color no, de qué tamaño será el corazón de un colibrí? Pues tienen un corazón grande y muy potente. Necesitan bombear muchísima sangre para mantener ese ritmo de vida, ¿no? Porque como son muy pequeños también, ellos tienen digamos, pierden mucha energía, porque tienen una superficie del cuerpo muy grande con relación a su masa corporal, y eso hace que pierdan mucha energía por calor. Entonces, por eso tienen una demanda tan alta, porque igual que las musarañas, ¿no? Los animales Chiquitos, cuando son pequeños, ratoncitos. requieren consumir muchísimo alimento porque lo procesan demasiado rápido. Aquí, ¿qué cree? Demasiado rápido, llega el primer corte. Bueno. Y nos vamos a ir, regresamos enseguida. Esperamos su voz. Por si usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias, déjeme decirle que está con nosotros el biólogo Humberto Berlanga y la doctora Coro Arismendi. Ellos vienen a hablarnos de su libro sobre los colibríes. La belleza del colibrí también puede ser su principal enemigo. Ahorita que estábamos conversando acerca del plumaje del colibrí, recordé un amuleto que se vende en el mercado de Sonora, que es un colibrí embalsamado en hilos de seda. Se supone que si uno lo lleva va a tener buena suerte en el amor, pero usted quita un colibrí de la naturaleza. Así es, y lo venden en varias partes, y embalsamados en hilos de seda o simplemente secos. Y dicen que son como un amuleto para atraer novio o novia, en general novia para los muchachos, más bien que novio para las muchachas. Pero sí, es acabar con los colibríes, ¿no? Es hacerle un daño a sus poblaciones, ¿no? ¿El macho es polígamo? El macho es polígamo y Siempre. las hembras se hacen cargo de todos los cuidados del nido y de los pollos. ¿Cuánto dura la fecundación? Pues el macho y la hembra solamente se juntan en el momento de la fecundación. Después el macho se va y la hembra se encarga de todo el trabajo en el nido. Los pollos en el nido ponen sus huevos, ponen 2 huevos,
huevos blancos generalmente. ¿Por qué se hizo esa aclaración de que sean blancos? ¿Qué importancia tiene? Es que los huevos de las aves hay como una gama, ¿no? Y hay desde los blancos, azules con motas, cafés, y los de los colibríes es una familia muy homogénea, que tiene todos los colibríes, toda la familia, que son 330 especies, pone nidos y pone 2 huevos que son blancos. Y la hembra los incuba sola y la hembra se encarga de alimentar a los polluelos. La alimentación de los polluelos hasta que los pollos están completamente emplumados y pueden volar son 15 días más o menos. Y los alimenta utilizando el néctar que come la hembra normalmente. ¿Es regurgitando como lo alimenta? Y insectos. O sea, busca insectos por ahí, por su hábitat, se los come y regurgita insectos con néctar para que los pollos crezcan. ¿Los insectos de qué proveen a los polluelos? De proteína. Los insectos son prácticamente pura proteína. Y la energía viene del azúcar del néctar. Y eso les permite crecer rápidamente y abandonar el nido, porque la mayor parte de la depredación, como mencionaba Coro al principio, se da en los nidos. Muy pocos depredadores pueden atrapar un colibrí adulto, aunque hay casos de depredación por arañas, por ejemplo en selvas tropicales, arañas muy grandes que hacen redes grandes, pueden llegar a caer colibríes pequeños, se pueden alimentar de ellos, es terrible. Pero la mayor parte de la depredación se da en los nidos, por serpientes, por otras aves, por algunos reptiles, que es donde se da la depredación y la regulación de las poblaciones a nivel de depredación, ¿no? Curiosamente, yo nunca he visto un nido de colibrí. Y Es que llegan a son mi muy ventana y hay árboles frente a mi ventana. Seguramente por ahí hay algunos, son como una copita, como una tacita, pero muy chiquitita, como de este tamaño, como 2 centímetros, como por unos 3, 4 de diámetro, y están muy bien hechos, muy bien hechecitos, se ven todos perfectamente tejiditos y completamente recubiertos de líquenes y de musgos. De hecho, no es fácil verlos porque están camuflados. Sí. Es muy común que esto de pegarles pedacitos de corteza, musgos y líquenes, justamente es para que no se vean. Aparte de todo, son animales astutos. Además, y los ponen en las ramitas más flaquitas, las últimas, para que también los depredadores no lleguen. Los gatos, si la rama se hace muy flaquita, pues ya no pueden llegar al nido y entonces ya no se pueden comer los huevos cuando la mamá se va a comer. Entonces lo ponen en las ramitas más lejanas para que, como son muy poco pesados los colibríes, puede aguantar el peso de los dos, de la hembra, pero no el de un gato que se los pueda comer. No hablemos de gatos que se comen colibríes, mejor vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos que nos acompañan este viernes aquí en nuestro estudio de Canal 11. Ángela Munguía dice, en mi casa hacen nido los colibríes y me gustaría conocer algo de su comportamiento para convivir mejor con ellos. Pues es imposible convivir con un colibrí. Digo, lo aceptas, lo miras, lo alimentas, pero no puedes ni tocarlo. No. Y no les recomiendo nunca que intenten tocar un nido de cualquier ave, pero tampoco el de un colibrí, porque esa es la parte como más sensible, como bien decía Humberto, de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, hay que dejarlos, se pueden observar, se pueden tener cerca. Los colibríes tienen mucha tolerancia a la cercanía con el humano. Es importante una cosa, a veces los colibríes, aunque parezca, se meten en las casas. Sí. Y lo que pasa es algo horrible, se estrellan contra las paredes. No hay que tratar de que entren en las casas. Me parece importante decirlo por los niños que deben escuchar esta información, ¿no? Muchas veces la gente cuelga los bebederos artificiales en las ventanas y eso es una invitación a que se metan a la casa. Yo lo tengo en la ventana, ¿dónde lo pongo? Y lo pongo ahorita mismo. Desgraciadamente, no todos tenemos el privilegio de tener jardines, ¿no? Tanta gente vive en la Ciudad de México en departamentos y en casas pequeñas y a veces no es lo mejor. Pues lo que se puede hacer es alargar lo más posible el cordel con el que se cuelga el bebedero para alejarlo de la entrada a la casa. Hay algo maravilloso. Cada colibrí que vemos volar es una jaula vacía en el mundo. Sí. Y esa es una gran cosa que tienen los colibríes. Los colibríes son muy bonitos en libertad. Los colibríes no se ponen en jaulas normalmente. Es muy raro ver un colibrí en una jaula, porque además como comen cada 10 minutos, pues es exactamente una esclavitud. Uno tendría que estar todo el tiempo alimentándolo. Y lo bonito del colibrí es verlos volar en libertad. Simbolizan todas estas cosas que todos queremos, el amor, la fecundidad, la luz, la libertad. Entonces hay que tenerlos en libertad y conservarlos como están. Si los queremos atraer a nuestras casas, como decía Humberto, hay que poner, se pueden poner los bebederos artificiales, hay que tenerles ciertos cuidados a los bebederos, ¿no? Agua purificada, azúcar y cambio permanente. Exactamente, así es, que no se ensucien, ¿no? Es como darle de comer a otro hijo que tengamos nosotros.
A un hijo nuestro no le vamos a dar agua fermentada con azúcar, le daremos agua fresca con azúcar y no le daremos agua con colorante y con azúcar, Algo porque eso a la larga es importante, malo. Coro, Humberto, no darles miel en el agua. No, Sí. porque- ¿Qué daño les puede hacer la miel? Sí, los puede hasta matar. No hay que usar ni sacarina, ni ningún, hay que usar azúcar de caña. Azúcar. Normalmente disuelta a un 20 o 30%, ¿no? Porque no tienen las enzimas digestivas que les permiten procesar esas otras azúcares. No todas las azúcares son iguales, ¿no? La de la miel es una, la de la sacarina es otra y la fructosa que hay en las flores es otra. Silvia Iriarte, felicito a Cristina Pacheco por su programa y le mando saludos a la doctora María del Coro y al doctor Berlanga por su labor de difusión, que es muy importante, de difusión y de conservación. Y ahora tenemos que agradecerles este libro que de verdad hay que ponerlas en las manos de los niños, pero rápidamente. Es una lectura, está muy bien escrito, es una edición bilingüe y las ilustraciones son primorosas. Teresa Romo, yo tuve por 3 meses un colibrí, no estaba enjaulado ni nada, pero él se acostumbró tanto a nosotros que se quiso quedar con nosotros, tanto así que nos poníamos néctar en la mano y lo comía de la mano. Falleció hace 8 días, no, que no me diga que falleció el tristeza. colibrí, por favor. Sí. ¿Qué se hace con un colibrí muerto? No, pues si lo tiene, si está muerto, pues lo mejor es que nos avisen y lo donen a alguna de las colecciones para que se pueda utilizar pues su cuerpo, sus tejidos para hacer estudios. Vea lo que dice esta señora, qué maravilla, señora, de verdad. Dice, no quise disecarlo, lo enterré en una maceta. Está bien. No, está bien, ¿no? Si quieren avisarnos y donarlo a la universidad, tenemos colecciones en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y se puede usar para tejidos. ¿Esa para colección de estudios. cuántos sujetos Pues está en la formada? universidad tenemos 2 colecciones, hay una en el Instituto de Biología y otra en la Facultad de Ciencias. No sé exactamente cuántos colibríes tienen, pero son colecciones grandes donde se preserva el cuerpo, o sea, se diseca el animal y además se preservan los tejidos. Es formidable pensar en que México tiene 57 de las especies de colibríes que hay en el mundo, que son 330. Es algo extraordinario. Extraordinario, realmente tenemos una diversidad muy alta, tenemos muchos tipos de colibríes, desde los que están acostumbrados a vivir en regiones tropicales hasta los que viven en partes más templadas. En Es muy bosques. importante lo que acabas de mencionar de las regiones tropicales. ¿De qué manera el colibrí ayuda a bajar la temperatura del mundo? Ese animalito diminuto baja la temperatura del mundo, me parece fantástico. Bueno, es una de las cosas que también explicamos en el libro, ¿no? Su importancia ecológica. O sea, los colibríes son un eslabón vital para mantener los procesos de polinización y de regeneración de distintos tipos de vegetación. En todos los lugares ¿Regeneración donde en qué distribuyen. sentido? En el sentido en el que favorece la polinización cruzada y la reproducción sexual entre las plantas. Y eso permite que haya nuevas generaciones de plantas. No lo había pensado y ustedes lo dicen muy claramente en el libro. Algunos de los colibríes que hay en México, de las 57 especies, las compartimos con los Estados Unidos, son 17. Sí, ¿Cómo tenemos- pueden estar en climas tan distintos los dos, Bueno, el mismo especie de muchas colibrí? migran. Las 19 especies que se encuentran al norte de México migran hacia el sur en el invierno. Y eso les permite escapar de condiciones extremas de falta de alimento y de fríos extremos también. Entonces, una estrategia que evolucionó con estas especies es el hábito de la migración. Y bueno, también aquí es importante mencionar que hay otros tipos de migración, que son migraciones locales, que son altitudinales, ¿no? La primera es latitudinal, o sea, migran de norte a sur y de sur a norte, pero también se dan migraciones a nivel local y pueden estar durante una temporada del año en zonas bajas, digamos en la costa de Guerrero, y en otra época del año se suben a la sierra, a la montaña. Son astutos y son inmigrantes muy poderosos. Pueden recorrer 6,000 kilómetros haciendo altos, naturalmente, que ellos tienen perfectamente bien estudiados. Alguien me explicó una cosa que no entiendo y ustedes me la van a aclarar. Me decía, un colibrí puede volar de noche y no perder el rumbo porque tiene en la cabeza una especie de radar o una maquinaria que le explica la rotación de la Tierra. ¿Esto es verdad? Sí, como muchas de las aves pueden orientarse a través de migraciones. Los colibríes generalmente no son migrantes de largas distancias como algunos otros 6,000 pájaros. kilómetros le parece Sí, poco. pero van de poquito en Ah, poquito. entramos. Exacto, porque hay algunas que agarran corrientes, las rapaces y cosas así más grandes van en corrientes y pueden cruzar durante la noche muchos kilómetros. Los colibríes van haciendo paradas. Entonces lo que hacen es vuelan un cierto número de kilómetros y donde hay recursos, donde hay flores, se paran y se están una semana. Las mariposas dejan una huella en su migración, las mariposas monarca, por ejemplo, ¿no? Y se supone
que donde quedan las mariposas muertas son una especie de señal para las que van a llegar después. No sé si es esto cierto. En su migración los colibríes van dejando marcas que reconocen otros colibríes. Tienen patrones de migración bien complejos que no conocemos del todo. Sí, no. Por ejemplo, dígame por qué son complejos. Algunas especies, las hembras migran por las montañas y los machos por abajo. ¿Cómo evolucionó eso? ¿Por qué? No lo sabemos. Se están haciendo muchos estudios. Pero, digamos, el fenómeno de la migración es un fenómeno complejo, que tiene muchas particularidades, como decía Coro. Hay sitios de parada, de descanso, hay sitios de reabastecimiento. Yo quería poner el ejemplo de el colibrí garganta rubí, que migra por el este de Estados Unidos hacia México, que de plano se detiene, se queda unos días, engorda, aumenta 2 gramos, para aventarse el Golfo de México. 2 gramos, de 3 gramos. Para cruzar el Golfo de México de un tirón, porque ahí no tiene dónde pararse a alimentar. Entonces tiene que juntar energía suficiente en el cuerpo para hacer el cruce del océano. Pero nada más eso. ¿De un tirón? De un tirón. Sí, de un tirón. Es el Claro, único. por la zona más cercana. Bueno, ¿no? sí, no es ningún tonto. Sí. Pero tienen Ay, que... doctor, usted sí es como el que jugaba ese ajedrez con el perro y lo regañaba porque perdía. Sí, ahora, aparte de que hacen esa migración, yo tengo que hacer un corte. Seguimos conociendo un poquito más de ese mundo maravilloso de los colibríes. Me decía la doctora Arismendi que los colibríes que emigran pesan 3 gramos. Sí, los colibríes, las especies que son las que hablábamos hace un momento, que migran hasta 6,000 kilómetros, el colibrí de garganta rufa, que migra por el oeste de Estados Unidos, pesa 3 gramos más o menos, y en cada una de sus paradas hace lo mismo que hace el que cruza el Golfo de México. Cada día gana peso. Si uno lo pesa en la mañana, puede pesar 3 gramos y en la tarde ya pesa 4 gramos. Es decir, acumulan gran cantidad de grasa. 1 gramo de 3 es mucha acumulación de grasa, y eso es lo que les permite saltar al siguiente sitio. ¿Por qué razones emigra un colibrí, doctor? Bueno, básicamente porque hay cambios en las condiciones climáticas, ¿no? ¿Y eso lo cambia, la emigración cambia al animal? Están adaptados, tienen un montón de adaptaciones como esto que está describiendo Coro, justamente para emprender esta peligrosísima, larga y complicada jornada, ¿no? Que les permita sobrevivir durante las épocas de estrés ambiental, que es cuando hace muchísimo frío y baja la disponibilidad de alimentos. ¿Pero hay cambios en su estructura? Sobre todo se manifiesta como acumulación de grasa en el cuerpo, porque la grasa es energía almacenada, y esa es la grasa que queman sus poderosos músculos cuando vuelan. Además, el emigrante poliniza a flores que están a una... Por ejemplo, uno que va de aquí a Alaska o el que viene de Alaska hasta acá, que va a llegar, por cierto, en septiembre, ¿no? Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Estamos cerca. Van a comer chiles en nogada. Así es, vienen a comer chiles en nogada. Hay un tema ahí que es muy interesante, que es que los patrones de floración de las plantas están sincronizados con los patrones de migración. Entonces, una de las ideas que se están investigando actualmente es ver si el calentamiento global está alterando la sincronía que evolucionó para que los colibríes tuvieran alimento durante sus jornadas migratorias. Entonces, en este momento podríamos decir que los colibríes como grupo están realmente amenazados, porque si se rompe esa sincronización en un lapso corto de tiempo, no les va a dar tiempo de ajustar, ¿no? Entonces, la migración de los colibríes es un fenómeno biológico que está fuertemente amenazado en la actualidad. Y además hay que pensarlo porque el colibrí vive hasta 9 años más o menos, puede vivir un individuo, pero una planta de las que polinizan generalmente son plantas anuales, es decir, crecen, echan sus flores, echan sus semillas y se mueren, se quedan en semillas, duran 1 año. Entonces, los cambios que pueden producirse en las poblaciones de las plantas son mucho más rápidos que los que pueden producirse en los colibríes, porque viven más años. O sea, hay que tener más tiempo entre una generación y otra. Entonces, hay que tener cuidado con esta sincronía, y son cosas que se están estudiando, aunque son muy difíciles de estudiar. Tengo entendido que ustedes hicieron este libro a raíz de que se habló de la desaparición de las abejas. ¿Sí? Bueno. ¿Polinizan de la misma manera las abejas
los murciélagos y los colibríes? Polinizan diferentes tipos de flores. Eso es. Las flores que son como una plataforma, como las margaritas, que tienen todos los estambres en el centro, donde puede llegar una abeja, pararse, caminar entre los estambres y así comer. Es un espectáculo maravilloso. Que es un espectáculo maravilloso. Las abejas no podrían llegar a las flores de los colibríes porque son tubos largos, claro, y el néctar está hasta el fondo y el polen está en la parte más abierta de la flor. Ahí la abeja, para llegar, tendría que hacerle un agujero a la flor porque no puede entrar, claro, es un tubo muy delgadito. Y los murciélagos comen en flores también tubulares, pero como los murciélagos no revolotean, se tienen que agarrar de las flores, entonces las flores tienen que ser muy robustas, como las flores de las cactáceas, que son flores largas, pero son muy robustas, aguantan el peso del murciélago. Tengo entendido que hay un colibrí que por maña, digamos, perfora de una manera lateral las flores en lugar de meterse, sí, para que no lo vean los otros colibríes. Pues en realidad les llaman robadores de Ay, néctar. me encanta. Y estos, pues, lo que pasa es que muchas veces las especies de colibríes, sus picos están adaptados o coevolucionaron con el largo de las flores. Esto me importa mucho, doctora. Altamente especializados. Perdóneme, la forma del pico significa algo, me imagino. Sí, es una de las... La especie y demás. Y sí, las patas tan pequeñas que casi parece que no tienen patas, ¿no? Es la única ave que no las usa para caminar. Exactamente. Sí, de hecho pertenecen al grupo de los apodiformes, que sí, significa sin patas. Sin patas. Sí. Sí, no se les ven, están además cubiertas con plumas. Pero yo nunca he visto caminar un colibrí. No, un colibrí jamás camina. Sí las usa para agarrarse de las ramitas donde se posa, y se toma para del dormir, bebedero etcétera, también, y se toma del bebedero. Pero son muy chiquitas. Incluso eso ha sido una dificultad para marcar a los colibríes. Muchos estudios de aves se han hecho poniéndole anillos a las aves. Tengo que agradecerle a la doctora que justamente tengamos ya un centro para anillar a los colibríes. Y tenemos también otra cosa, los parches de vegetal. A mí me gustaría más otro nombre, ¿no? Jardines flotantes o algo así, porque no son parches, son cosas que le devolvemos a la tierra, a la naturaleza. Vamos a hablar de eso en un momento. Además, ver anillar a un colibrí debe ser algo absolutamente fascinante. Es muy bonito. Es un trabajo de orfebre, solamente un joyero puede agarrar esa patita y ponerle... Sí, es un trabajo muy especializado que requiere entrenamiento. No es para cualquier persona, ¿no? Sí. Hablábamos de la emigración, no puedo pasar por alto hacerles una pregunta y me importa muchísimo su respuesta. ¿Qué importancia tuvieron los colibríes para las investigaciones de Darwin? Sí, bueno, Darwin era un gran naturalista que hizo muchas observaciones con los colibríes porque son animales que llaman mucho la atención, sobre todo si uno viene a América. Solamente en América hay colibríes. Y además él fue a Ecuador, donde hay el mayor número de colibríes. Que es el país más diverso en colibríes. 167 especies. 167 de las 330 especies. Y él lo que observó es que las flores que visitan, la forma de la flor tiene una concordancia muy grande con la forma del pico. Es decir, los colibríes que tienen el pico recurvado hacia abajo visitan flores que tienen corolas recurvadas que le quedan perfectas al colibrí. Los que tienen el pico muy largo, no hay un colibrí en Sudamérica que se llama encífera, que tiene un pico muy, muy largo, como de este largo, y visita estas flores de pasiflora, de los toloaches, algún tipo de toloache. La pasiflora es calmante, ¿no? Ajá, y la visita, pero la flor es también de este largo, entonces el colibrí tiene que echar como para atrás, es un espectáculo verlo, para poder meter el pico y polinizar esa flor. Hay una concordancia muy grande, y de ahí Darwin sacó muchas de sus ideas acerca de la coevolución, es decir, la evolución concordante o las adaptaciones conjuntas que puede tener una planta y un polinizador. Lo que estamos hablando me recuerda que tenemos una exposición maravillosa sobre Darwin en el antiguo colegio de San Ildefonso, y me imagino que ahí van a estar ustedes ahora con este libro, ¿no? El día 23, sábado. Sí. Me parece que a las 3 de la tarde a las 3 se hace la presentación formal del libro. Pues yo creo que el público tiene que ir y además ver esa muestra que es absolutamente maravillosa. Sí, muy recomendable. El público sigue participando, nuestros amigos siguen participando y hacen preguntas muy interesantes. Vivo en Cuernavaca, nos dice la señora Soad Abolocien, nunca había oído ese apellido, perdón si lo pronuncio mal. Vivo en Cuernavaca en una zona muy abierta, por tal motivo tenía palapa y le puse un ventanal. Los colibríes llegaban a estrellarse muy seguido. Mi nieta y yo los ayudábamos a volar de nuevo. Un día uno estaba muy lastimado. Lo pusimos en una cajita con algodones, le dimos azúcar con agua, con un gotero y sí pudo volar. Sí. Es que es algo fantástico. Hay un problema muy grave con los vidrios en las ciudades con las colisiones, y no solamente de colibríes, de muchas aves. Muchas veces el ángulo en el que las
vidrios están orientados, hace que reflejen exactamente lo que está enfrente de ellos. Y puede ser que haya árboles enfrente. Entonces un ave que viene volando horizontalmente, lo que ve ahí es árboles. Y no alcanza a distinguir. Y hay una mortandad elevadísima. Hablando de aves todos los años. mortandad, tengo entendido que tiene que ver con la minería. Hace daño la explotación de las minas a los colibríes, no sé por qué. Bueno, a los colibríes y a toda la fauna y a Pero toda la decían flora. concretamente a los colibríes. Pues en es una que se notita. acaba con todo cuando se hace la minería y sobre todo estas minerías a cielo abierto que se están proponiendo actualmente, se acaba con todo, se acaba con el agua del subsuelo, se hace gran cantidad de desechos en la parte de afuera y se acaba con la vegetación. Los colibríes están muy asociados a la vegetación. Si no hay plantas con flor, no va a haber colibríes. Si ustedes quieren ver colibríes, no se paren en un lugar donde no hay nada, se tienen que parar en un lugar donde hay flores para que los colibríes puedan llegar. Y son muy fieles, llegan en 5 minutos. Sí, Humberto. Yo quisiera decir algo importante con respecto a lo de las colisiones, que es algo que se puede prevenir, porque mucha Sí. gente se dará ¿Cómo cuenta lo que estas... hacemos? Pues una de las fórmulas que se ha encontrado en Estados Unidos es, puedes recortar una figura de un halcón, de una silueta de un halcón volando, pequeño, y lo pegas en el vidrio. Y eso rompe con esta uniformidad del reflejo de los árboles y les permite ver a tiempo las ventanas antes de estrellarse con ellas. Entonces, en lugares donde el problema es grave, porque ciertos edificios tienen orientaciones que provocan este problema, se puede solucionar con poniendo o figuras de otras aves o algo que rompa con este reflejo limpio, ¿no? Doctor, como cuando nos ponen una marca en la puerta que es de cristal para que sepamos. Exactamente lo mismo, exactamente igual. Discos compactos, por ejemplo, de esos que ya no sirven, los cuelgan en las ventanas y como eso rompe con la homogeneidad que había en el vidrio, sobre todo cuando son ventanales muy, muy grandes, hay que ponerles algo para que ellos se den cuenta que eso no es un espacio abierto por donde pueden ¿Qué volar. altura puede alcanzar un colibrí? Pues puede volar bastante alto, no tengo el dato concreto, pero vuelan hasta 90 kilómetros por hora y digo, no se alejan tanto como un ganso, como un cisne que pueden volar a varios kilómetros de altura, pero pues algunos cientos de metros. Sobre todo cuando están haciendo sus cortejos, porque mucho el cortejo del macho hacia las hembras, decíamos el macho es muy colorido en sus plumajes y hace grandes vuelos, Despliegues. algunas especies, despliegues, para atraer a las hembras, porque al final los machos son muy bonitos porque las hembras escogen a los machos. Entonces hacen grandes despliegues para que las hembras los escojan a ellos y no al macho de junto. Y esos despliegues consisten en volar a veces, en subir a alturas considerables y caer en picada. Y a la hora de hacer estos despliegues es cuando alcanzan estos vuelos de velocidades tan admirables, ¿no? ¿Alguna otra relación del colibrí con los estudios de Darwin, doctor? Bueno, esto que de la especialización, ¿no? Esta idea de cambio y de adaptación, en este caso, a una relación que en ecología se conoce como mutualismo, porque las dos partes de la interacción se benefician de colaborar, ¿no? El colibrí se alimenta del néctar y la planta se beneficia de la polinización que le ofrece el colibrí. Entonces, esto es una relación que ha evolucionado, que se ha ido especializando, y esas son las características y las adaptaciones que vemos tanto en plantas como en animales. Esa es la materia con la que Darwin construyó toda la idea de la selección natural. Pero qué maravilla, ¿no? Hay que ir Maravilloso. al Ecuador a verlos. Claro, el arco de Darwin y los Pero aquí tenemos colibríes. maravillas, ¿eh? Aquí tenemos maravillas. Ah, para pues ver. es que los veo todas las mañanas en mi ventana. Tenemos más llamadas. Herminia Flores, una cordial felicitación a la señora Pacheco y una pregunta. Tengo bebederos y me llama la atención que en cuanto los relleno se acercan a tomar. ¿Tienen olfato los colibríes? Se los van a contestar dentro de un momentito porque yo tengo que hacer un corte. Por lo pronto piense que estamos hablando de una auténtica maravilla. Una joya, una flor de luz, el colibrí. Colibríes de México y Norteamérica se llama este libro. Honor a quien honor merece. Las ilustraciones son de Marco Pineda, que vive en Puebla.
Me encantaría conocerlo, hasta allá le mando un gran saludo y mi admiración porque sus dibujos son absolutamente excelentes. Ahora, este libro tiene 3 ventajas. La primera, que está escrito en un magnífico español, que está también escrito en inglés y que las 2 versiones han sido escritas por nuestros invitados de hoy. ¿Cómo trabajaron, Coro? Pues tenemos muchos años trabajando juntos en este mundo de conocer a las aves y conservar a las aves. Y hicimos una primera versión en español, después empezamos a traducir, los 2 trabajamos conjuntamente y después uno revisaba lo que traducía el otro hasta que llegamos a una versión que nos gustó a los 2. Es una cuestión técnica, o sea, no es que sea prosa, pero que hicimos escribirlo para que fuera para todo público, para que lo pudiera leer cualquier persona y además fuera útil para los estudiantes de biología y para los profesionistas de las aves. Pero yo creo que este libro lo tienen que tener en su mano los niños, sí, porque van a leer un magnífico español, porque si quieren van a aprender inglés también muy bien además. Nada más que me preguntan las personas que nos acompañan, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro lo editó, lo imprimió Conavio. Y la universidad, ¿no? Y la universidad, porque yo trabajo en la universidad. Pero el libro se vende en la página de Conavio, en la página electrónica de Conavio, por internet, o se vende en las librerías Educal, en la librería que está en la UNAM, en el Jardín Botánico Pero Exterior. son pocas librerías, yo la compré en el fondo, ¿eh? Sí, en el fondo, la librería del en fondo, sí. De hecho, en el portal de Conavio, que es conavio.go.mx, en la sección de publicaciones hay un directorio de las librerías donde se puede conseguir en todo el país. Pues es muy importante de verdad tener este libro, además va a despertar el amor, el interés de los niños hacia esta ave que nos va a enseñar muchísimas cosas acerca de... Además, es una lección de modestia. Todo el mundo se siente muy importante y resulta que dependemos en buena medida de un animalito que puede medir 2 centímetros. Así es. No polinizas, no hay flores, pero tampoco y no hay frutos. A eso iba. Y eso puede producir una crisis alimentaria. Es posible que si nos quedamos sin polinizadores, podamos seguir comiendo algunos de los cultivos que tenemos, pero muchos de ellos no nos los vamos a poder comer porque no va a haber quien produzca el fruto. Por ejemplo, los tomates verdes requieren un abejorro para que los polinice. Si no existe, entonces no va a haber tomates verdes, a menos de que nosotros hagamos la polinización, que será difícil en el futuro. Eso es lo que se llama servicios ambientales, ¿no? Lo que se conoce ahora como servicios ambientales que presta la biodiversidad. Los humanos nos beneficiamos de estos servicios. ¿Qué haríamos sin la polinización? Actualmente hay una crisis muy grave de polinizadores, sobre todo en la parte norte del continente. Hace mucho que no veo una abeja. Bueno, por el uso desmedido de agroquímicos y de plaguicidas y otra serie de sustancias, muchísimas abejas, moscas. Tampoco hemos visto catarinas, que es un animal precioso. Sí, que ese es un depredador tremendo, por eso los jardineros lo quieren mucho, porque se come otros insectos que afectan a sus plantas de jardín. Y casi no hay, sí es cierto, en la Ciudad de México se ven poquísimas. Antes se veían en todas partes. Sí, cuando yo era chiquita había muchas, ahora sí que siendo viejito. No, en el pasado se veían muchas catarinas y ahora hay pocas. Hay que hablar de esto, hay un impacto del uso de plaguicidas. O sea, están diseñados para matar ciertos tipos de insectos, pero muchos de esos plaguicidas matan a otros insectos también. ¿Puede haber una flor venenosa para un colibrí? Pues no que yo sepa. Pues bueno, se ha visto, por ejemplo, que los eucaliptos, este árbol que se introdujo en México hace mucho tiempo, la flor, el néctar es venenoso para las abejas. Para los colibríes no lo sabemos. Es una planta que la introdujeron, es una planta de Australia, y pues no está, como bien decía Darwin, no está adaptada a los polinizadores y a los animales que hay aquí. Los animales no están adaptados a ella. Entonces, podría ser, pues no sé si venenosa, pero por lo menos sí que no les guste tanto, ¿no? No es una planta típica de las que ellos comen, como los aretillos o las lavandas o todas ese estas que plantas. Parece un escobillón, Exactamente. El rojo, que es precioso. Ajá. Hay más llamadas. Gabriel Mariscal dice, desde hace 7 años pongo en mi casa un bebedero. Son aves muy bellas y cuando no les pongo su comida, revolotean en mi ventana, un poco exigiéndolas, me imagino. Sí. Así es. Ana María García, vivo en la Sierra Norte de Puebla, como siempre, interesantísimo el programa. Me encanta porque soy enamorada de los colibríes. Aquí en la casa de ustedes se meten. Un saludo para la señora Pacheco, muchísimas gracias. En las casas hay gatos, ¿qué pasa cuando llega un colibrí a la casa que tiene un gato? Bueno, este es un tema que es importante también para platicarlo con el auditorio, porque hay un problema muy grave
de depredación, no solamente con los colibríes, es con todas las aves. Tenemos la costumbre de tener los gatos libres, sueltos, y son tremendos depredadores. El gato no es una especie de acá, es una especie también exótica. ¿Pero quién amarra un gato? Pues hay que tenerlo en casa, hay que tenerlo dentro de casa. Tienen que ser porque gatos se caseros. comen todo. Se comen ratones buenos, se comen animales benéficos, digamos, para ponerlo simple. Y los colibríes son parte de sus víctimas y muchísimas otras aves. Se han estimado la mortandad de aves a nivel, en Estados Unidos, por ejemplo, en el orden de los millones, de cientos de millones de individuos que mueren cada año víctima de los gatos. Y es importante hacer conciencia, es un cambio de conducta que nos gustaría que empezara a surgir en México, del hábito de tener a tu mascota dentro de tu casa, donde convives con ella, porque afuera es un desastre, ¿no? Teresa Guerra, felicito a la señora Pacheco por su excelente programa. A mí me encantan los colibríes. Vivo en medio de la selva en Yucatán, ¡ay, qué maravilla! Y tengo un mirador especial que es para observar a las aves. Están invitados y me gustaría saber qué editorial publicó el libro que mencionaron. Les dejo mi teléfono, pues ustedes pueden ir a visitar. Sí, claro, eso nos encantaría. Les voy a pasar todas sus llamadas. Claro. ¿Dónde, si quién publicó el libro y dónde lo podemos encontrar? Lo si lo quieres publicó repetir, por la favor. Conavio y se vende en la página electrónica de Conavio. Ahí lo venden y además se los envían a sus casas o en las librerías, ahí en el fondo, en el Educal. Yo sí lo compré y además es muy barato y es una edición preciosa. Sí, es muy barato. Carmen Andrade, me fascinan los programas de la señora Cristina Pacheco, pero en especial el del día de hoy me encantó. Ojalá que nunca quiten el programa y ojalá siempre. Ojalá que nunca lo quiten. Juan José, para felicitar a Canal 11 y a la señora Pacheco de toda la vida, vemos el programa. Aquí también para que se restablezca pronto de su brazo. Muchas gracias. Aquí se dan mucho los colibríes en el mercado, hay 2 productores, pero vienen con colorante rojo. El me colorante imagino que es del bueno. néctar. Sí. No, bueno, yo siempre les digo, siempre que me preguntan si es bueno echarle colorante al néctar de sus bebederos, les digo, bueno, ustedes piensen si tienen un hijo y siempre les dan una bebida, agua de limón, pintada de rojo porque al niño le gusta mucho. A lo mejor el primer día pues está bien, pero si uno se los da toda la vida, ese rojo que tiene el colorante es malo para el niño. Doña Patricia pregunta, nada más pone Patricia, quiero felicitar a la señora Pacheco y una pregunta, ¿regresan los colibríes al mismo sitio? Yo creo que sí. Sí, regresan. Sí, claro que sí. Sí, varias veces durante el curso de su vida regresan a los mismos lugares de invernación, pero tienen la enorme capacidad también de responder a cambios. Si el hábitat al que yo llegué el año pasado ya no está, tienen la capacidad de adaptarse, pero ese es un factor de amenaza y de presión sobre sus poblaciones. O sea, si seguimos arrasando con la selva, seguimos arrasando con la vegetación, vamos a dejar a los colibríes sin hábitat y eso es lo que no queremos que pase. Ay, vamos a perder algo absolutamente Y es maravilloso. cierto que se pueden, o sea, se relacionan con los humanos y pueden estar en ciudades, en pueblos, pero sus nidos, donde prefieren poner sus nidos es en la vegetación natural. Por eso tú sugieres, ya te hablé de tú, no importa. Sí, es doctor, perfecto, perdón. así es. Por eso tú sugieres que se hagan los parches de vegetación. Sí. ¿Qué son estos parches de vegetación? Es tratar de devolverles un poco de lo que les hemos quitado, hacer jardines en donde, si nosotros tenemos la ventaja de tener un jardín, o tenemos un lugar en una universidad, en una escuela, donde tenemos un pedacito que podemos plantar estas plantas que a ellos les gustan, ponerlas. Tuvimos una experiencia ahora en la UNAM hace un año, en diciembre del año pasado, sembramos en la FES Iztacala, que está en Tlanepantla, sembramos un jardín de colibríes, pusimos flores. Lo sé. Y a los 5 minutos empezaron a llegar los colibríes, o sea, y están visitando de manera regular. Y realmente no fue un esfuerzo muy grande, simplemente había un pedacito que no usaban para nada, les pedía las autorizaciones a las autoridades y pusimos estas plantas, compramos las plantas, pusimos plantas para colibríes y los colibríes están visitando. Me quedan unos minutos nada más. ¿De qué son los anillos en la pata de un colibrí? Usualmente de aluminio. Son de aluminio muy delgadito. ¿Cuántos han anillado hasta el momento? Aquí en México nosotros tenemos una estación de anillamientos cerca del Metro CU, en un terreno de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí tenemos anillados, ya llevamos como unos 250 más o menos, llevamos como 2 años anillando. ¿Qué pasa con el colibrí anillado? ¿Se tiene que quedar ahí? No. Se anillan para recapturarlos. ¿Pero dónde? ¿En la patita? Sí, yo sé que no, pues en la patita, claro, que debe ser bastante difícil convencerlo de que se deje poner. Hay que tener cierta pericia para hacerlo, pero sí se dejan, son bastante buenos. Ajá. Se puede hacer muchas cosas con ellos. Pero de los que se empezaron a ir, ya regresaron, ¿verdad? Sí, el sistema de anillamiento es un sistema de marcaje
para conocer su comportamiento y su movilidad. Pero si no regresan, ¿cómo lo van a saber? Bueno, está basado en la probabilidad que lo podamos recapturar, por eso hay que anillar muchos. Hay que anillar Ahora, mucho. se tienen todos los cuidados del mundo cuando se capturan, se utilizan unas redes especiales y Unas redes sí. especiales. ¿De qué son las redes? Son de seda. Son redes que se ponen, una red que casi no se ve, ¿no? Incluso luego atrapamos humanos también. ¿Cuántos minutos permanece el colibrí atrapado para que lo anillen? Hay que tratar que sea muy poquito, hay que sacarlo muy rápido para que no se estrese, hay que tenerle muchos cuidados, pero realmente no se mueren los colibríes y se les puede hacer todas las medidas del mundo. Aquí tenemos una llamada que me encanta, de una mujer a la que admiro muchísimo, que es doña Arcadia Noguera. Dice, mi grupo de música se llama Colibrí y nos ha traído buena suerte. Bueno, para mí fue una maravilla escuchar la música que ustedes interpretan, Arcadia. Muchas gracias de verdad por esta llamada. Patricia Aguero dice, en mi patio cayó un colibrí recién nacido y nos tocó criarlo. Le dábamos mielecita y cuando estuvo grande lo dejamos partir. Sin embargo, regresaba. Sí, se quedan por ahí. Sí se pueden criar los colibríes. Si se encuentran un colibrí que se cayó del nido o que tuvo algún accidente, lo pueden criar. Tienen que estar siempre con él, hay que darle de comer cada ratito y hay que soltarlo. Vale la pena. Pero vale la pena, es una experiencia única. Pero vale la pena. Tengo que decir que esto ha sido una experiencia única. Me están diciendo que debo despedir el programa. No saben qué feliz nos han hecho. Muchas gracias. De verdad, Muchas este gracias. lugar se iluminó con la luz de esa flor maravillosa que es el colibrí. Nos vemos el próximo viernes, ¿les parece bien? Para seguir conversando. Y espero que ustedes regresen. Claro, si nos Gracias. vuelven a invitar. Buenas noches.